a ser fortalecido en su poder y en su fuerza. Amén. ¿Sabe que nosotros nos gusta fortalecernos? ¿Sabe qué cosa? En nosotros mismos. En nosotros mismos. Porque pensamos que somos nosotros los que hacemos algo. Somos nosotros los que logramos algo. Pero la victoria ¿de quién es? De Dios. La fuerza ¿de quién es? De papá Dios. Entonces esto vamos a hablar el día de hoy, hermanos amados. Amén. Este pasaje, este versículo es la introducción o es las puertas abiertas a la armadura de Dios. Diga conmigo, armadura de Dios. Amén. Lo que todo creyente y todo hijo de Dios debe tener, una armadura, algo que lo cubre, algo que lo protege, pero también algo que usted pueda estar firmes. Una armadura es para que usted, hermanos amados, no pase desapercibido. Amén. A su nombre. Entonces, esto de aquí, Efesios 6:10, es tan importante. Bendita sea la gloria de Dios, porque es mucho más de esas palabras que dice ahí. Por lo demás, en otra versión dice: y al final de todo, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Este pasaje, hermanos amados, indica que algo de algunas instrucciones se había dicho antes, de la cual, hermanos, quiero hacer brevemente un resumen, porque dice por lo demás, y al final de lo que ya he dicho anteriormente, fortalezcanse en el Señor. Hermanos amados, esta carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Quién escribió esta carta, hermana Alison? El apóstol Pablo. ¿Quién escribió esta carta, hermana Olguita? El apóstol Pablo. Amén. Esta carta, hermanos amados, ¿sabe dónde fue escrita? En la cárcel. Diga conmigo, cárcel. ¿Qué sucede cuando uno está en la cárcel? ¿Qué se imagina que uno, hermanos amados, la gente, cómo pasa en la cárcel? Hermanos, se nos viene rápidamente a la mente tristeza, ansiedad, ¿sí o no? Preocupación, susto, miedo, ¿sí o no? Pero este hombre que estaba en la cárcel por causa de Cristo, por predicar las buenas nuevas del evangelio, más bien, ¿sabe lo que hace? Fortalece a una iglesia. Anima a una iglesia en el lugar de su prueba, en lugar de su trinchera. ¿Sabe lo que él hace? Hermanos, anima, envía cartas a su nombre. Qué tremendo, hermanos amados, ejemplo que nosotros debemos aprender, que en nuestras mayores dificultades y problemas tú puedes animar a otros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho: no me moleste ahorita, no quiero saber nada ahorita, deja que pase todo? ¿Cuántas hemos dicho? Todos en algún momento. Pero este siervo del Señor escribió cartas a esta, hermanos amados, iglesia en Éfeso, que quedaba en Asia Menor, actualmente hoy la Turquía. Aleluya. Y es una carta a la cual yo le animo que usted la lea, hermanos, porque aquí hay algo tan poderoso, algo tan precioso, que es la esencia de Cristo Jesús. Sus tres primeros, hermanos amados, capítulos, sus tres primeros, hermanos amados, amén, todos estos pasajes en los tres primeros capítulos habla de la identidad. Diga conmigo, identidad. Diga conmigo, identidad. Hermanos amados, identidad requiere o necesitamos nosotros tener en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué estamos haciendo en este mundo. Por eso que los días van y vienen. No hay propósito. Las mujeres, no sé si ya lo terminaron, no sé si siguen en el estudio de una vida con propósito. No sé si terminaron. Amén, ya lo terminaron. Qué precioso libro, hermanos amados. Qué preciosa, hermanos, consejos que da ese autor, hermanos amados. Amén. Porque la vida del creyente tiene que tener un propósito. Tiene que saber hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Eso es tener identidad. Diga conmigo, identidad. Amén.
quién yo soy, para qué estoy yo aquí en este mundo, para que nada ni nadie, hermanos amados, pueda tirarlos abajo y decirles cosas, hermanos amados, que usted en la primera se tira a perder. A su nombre. Y la otra cosa en estos 3 primeros capítulos de identidad, también habla acerca de las bendiciones. Amén. Pero las bendiciones no es la que nosotros pensamos, sino las bendiciones que vienen del Señor. Dice que esas no añaden tristeza, sino que esas, hermanos amados, aleluya, son un gozo continuo. Aleluya. Por eso a mí me encantan estos pasajes de los cuales yo voy a leer de lo que es la identidad y en cuanto a la obediencia, pero usted lo va a leer también a solas. Mire, por ejemplo, lo que dice en el versículo 11 al 13. Capítulo 1, el 11 y el 13. Gloria sea el Señor. De Efesios. Estamos hablando de esta carta. Dice, en Él. ¿En quién? En Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Wow. Mire lo que vemos aquí, 3 cosas. En Él, ¿en quién tenemos? Dice, en Él hay una herencia. O sea, usted no está solo. Ay, yo estoy solo, triste y abandonado. Tenemos una poderosa herencia. ¿Y sabe lo que dice aquí, hermanos amados? Habiendo sido predestinado, hay alguien que lo preparó de antemano. Amén. De antemano. No es porque usted y yo hubiésemos hecho algo, sino que alguien, dice ahí, de por su voluntad. Hermanos, porque le plujo, esa palabra me encanta en el original, le plujo. ¿Sabe lo que quiere decir? Le dio la gana de bendecirnos el Señor. Amén. De hacer algo poderoso para los hijos de Él. A su nombre. De todo lo que ellos salgan, hermosearlos. Amén. Capacitarlos, llenarlos de Él. Y que cada uno se aparezca al Cristo de la gloria. Eso es lo que nosotros debemos cada día hacer. Aparecernos a Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Hermanos amados, amén. Mire lo que dice aquí en el versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué cosa? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. ¿Sabe lo que quiere decir? Garantía, sello. Es que usted le pertenece a Dios. De que Él es garante por su vida aquí donde usted está. De que usted y yo somos intocables a su nombre. De que nadie se puede meter con usted. Hermanos, qué bueno es el Señor. ¿Sabe usted, hermanos amados, que el diablo intenta hacerle la guerra? Que el diablo intenta a usted tirarlo abajo. Que el diablo le tira los dardos encima. Pero no puede con usted porque hay una garantía. Porque hay alguien que lo defiende. Porque hay alguien que lo cuida. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bendición más grande que nos ha dado Papá Dios. A su nombre. A su nombre. Y qué bueno, hermano, sirve la garantía. Porque si usted no tiene una garantía, usted lo pierde todo. Mientras yo, hermanos, hacía esto, yo decía garantía. Garantía, wow. Y me acordaba que hace 2 años atrás gasté mucho dinero. No le digo la cantidad porque se puede asustar. Para mi televisor. 50 pulgadas. Entonces tenía buenos ingresos. Y yo sacando el último modelo del televisor. Wow. Una nitidez tremenda. Lo pongo en toda la sala. Wow. Bonito. Y yo siempre sé guardar los papeles, hermanos amados. Y unos meses atrás, el televisor dejó de funcionar normalmente. Y entonces digo, wow, tiene garantía esto.
Ponte a buscar, y nos hemos puesto a buscar. Hemos encontrado los otros televisores, la garantía, y de ese televisor no lo encontré. Me acerqué, hermanos amados, al lugar donde lo compré y me dijeron la garantía. Yo le digo, se me ha perdido. Le dije la verdad, no lo encuentro, pero ustedes tienen ahí, tienen que tener un registro, por favor ayúdenme. Sin la garantía no se puede hacer nada. Yo digo, Señor, a su nombre. ¿Sabe lo que dice la palabra? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que tienen garantía. Usted tiene garantía que es hijo de Dios, de que es hija de Dios, de que Él ha sellado con su Santo Espíritu, porque usted creyó a la palabra de Dios, porque usted creyó al mensaje del Evangelio. A su nombre. Que hay una condenación eterna, pero también hay una vida eterna. A su nombre. Qué tremendo es la garantía. Por eso cuando digo, wow, Señor, tú me has dado garantía, siendo yo un mal hombre, un mal hijo, un mal esposo, un mal amigo, cuando nadie daba por mí, Señor, tú me lavaste, tú me limpiaste, me diste una nueva vida. Y ahora no solamente eso, me has dado garantía de que ahora soy su hijo. A su nombre. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermanos amados. ¿A quién no le gusta este Dios tan poderoso, tan misericordioso, hermanos amados, que nos dice eso? Mi hijo eres tú. Dígale al que está al lado, voltéalo a ver. Hijo de Dios o hija de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Miren ustedes, aquí hay algo maravilloso en el 1:3 también. Miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántas bendiciones tenemos en el Señor? Todas. ¿Cuántas bendiciones espirituales tenemos, hermano Fausto? Todas. ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros, hermana María Rosa, Carmen Rosa? Todas. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Señor, acuérdate. A su nombre. A veces pensamos así. Pero Dios nos recuerda que tenemos todas las bendiciones. Por eso que Jesucristo, ¿sabe lo que nos dice en el libro del Evangelio según San Juan? Pedid todas las cosas. ¿Cómo nos dice? Pedid todas las cosas. Porque Él a sus hijos, hermanos, Él nos da. A su nombre. A su nombre. Pedid todo lo que queréis. Hermanos amados, y tantos versículos que podemos decir acerca del dar de nuestro amado Señor Jesucristo. Y poderoso es Dios, hermanos amados, para hacer sobreabundar en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Porque Dios responde más de lo que usted y yo, hermanos, pedimos. A su nombre. Hermanos, estamos recontra que bendecidos en el Señor. A su nombre. Estos son los 3 primeros pasajes, bendita sea la gloria del Señor. Pero los otros pasajes, hermanos amados, los otros 3 versículos, 4, 5 y 6, también habla de las instrucciones que usted y yo debemos practicar. Diga conmigo instrucciones. Porque recuerde que tenemos todo y tenemos derecho. Diga conmigo, yo tengo derecho. Yo tengo derecho de participar de todo lo del reino de Dios. Todo lo que es de Cristo es mío. Todo lo que está en Cristo es mío. Todo lo que ha dado en el reino de Dios es mío, es suyo. Usted y yo no tenemos que estar mendigando a nadie. ¿Sabe lo que nos dice David? Pudo decir eso. Joven fui y me he envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendigan el pan. ¡Nombre! Entonces usted y yo debemos saber eso. Tenemos derecho por cuanto somos hijos de Dios. A su nombre. Por eso que Él nos da abrigo.
Por eso que Él nos alimenta muy bonito. Hoy me gozaba de verdad. Yo decía, gloria a Dios. Es que uno se goza. Uy, se me perdieron por cierto mis llaves. Iba a decir, enseñar las llaves. Yo veo, están allá. Y el hermano Huguito decía las llaves. Es que, hermano, cuando tú sabes que tú no aplicas a que Dios te bendiga, Él te bendice. Por cuanto eres hijo, por cuanto eres hija, por cuanto eres heredero de una poderosa promesa en Dios. Mi hermano ayer Aldo me decía, pastor, voy a hacer la licencia. Ya vienen los documentos en camino. A veces usted y yo no aplicamos porque somos malos hijos. Pero por cuanto tú eres hijo, tenemos derecho a disfrutar de la fidelidad de Dios. Su palabra dice, de generación en generación es su fidelidad. Dígale gracias, Señor, porque tú eres fiel y yo soy infiel. A su nombre. Hermanos amados, hay algo poderoso, pero asimismo, gracias, ministro, empresario, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Por cuanto tenemos también derecho, hermanos amados, también tenemos derecho a seguir instrucciones. Dígale al que está al lado, sigue las instrucciones. Dígale al otro lado, dígale, sigue las instrucciones. Porque así como tenemos derecho a disfrutar todo lo del reino de Dios, también tenemos derecho a andar como es digno de estar en el reino de Dios. Y es por eso que Dios nos va enseñando cada día, de a poquito, no con tu fuerza, porque yo con mi fuerza he querido cambiar a mi esposa, y hablar con una esposa cristiana, eso es duro. Te das contra la pared, terminas perdiendo tú. A su nombre, es mejor que lo haga Dios. A su nombre, a su nombre. Necesitamos nosotros los hijos de Dios también instrucciones personales que debemos hacer. Ahí vienen las otras tres, hermanos amados. Amén. ¿Y sabe por qué es necesario, hermanos amados? Y ahí es que nosotros nos hacemos una evaluación. ¿Se acuerdan de Jesucristo que le dice, Señor, por allá anda uno que predica en su nombre, ¿quieres que hagamos esto? El Señor, no, tranquilo. ¿No saben ustedes qué espíritu sois? Déjenlos, dice, que el que no es contra mí, conmigo es. Además, dice más adelante, miren lo que dice, el que nos oye, el que nos escucha, ese es de Dios. ¿Cómo nos evaluamos? Si cuando se nos dan instrucciones, nosotros cumplimos, nos esforzamos en el Señor a obedecer a su nombre. ¿Usted sí o no? Alison, yo siempre tomo Alison porque es la más anda a hacer. ¿Cuántas veces yo me imagino a Alison que no quiso ir? Pero tiene que hacer porque si no va a palo. Va a palo. Yo me imagino a Angelito. ¿Cuántas veces lo mandaron, mamá mía, a comprar los chestelos de agua? ¿Cuántas veces no quisiste ir, Ángel? Muchas veces. Muchas veces. Pero a la fin terminó haciéndolo. ¿Por qué? Porque sabes que esa es su familia, ese es su padre, esa es su madre. Así somos nosotros. Porque el hijo sabe que debe obedecer una palabra dicha por su padre o por su madre. Por eso el Señor Jesús dijo, el que es de Dios. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Ese es mi hijo amado. Obedece mi palabra. Porque obedece mi palabra, hermanos amados. Y él comienza a hablar estas palabras. Por eso una de las cosas que le habla a sus hijos, ¿sabe? La primera cosa en Efesios capítulo 4 es la unidad. Diga conmigo, unidad en el Espíritu. El que es de Dios va a obedecer. Señor, me es duro obedecer, porque a mí me caen mal los gordos, Señor. Es verdad que a nosotros
caemos mal en algunos lugares. Parece mentira. Señores, que a mí me caen mal los muy altos. Hay gente, hermanos, que le queda mal los altos. Señor, a mí me caen mal los ecuatorianos. Peor esos peruanos. A su nombre. Entonces le dice, Señor, ¿por qué me pusiste? ¿Por qué me pusiste? ¿Sí o no? Entonces el hijo que escucha es el que obedece. Señor, me rindo a tus pies, aquí estoy. Voy a buscar la unidad del Espíritu, como dice en Efesios capítulo 4. Se la voy a leer como dice. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego, mire, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Wow. Mire lo que dice. Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, como solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. El Hijo es el que va a obedecer. Aunque a la primera se encuentra, porque muchas veces aquí uno viene, viene a dar amor y lo que recibe es, ¿qué cosa es? Bloom. Caes mal. El Señor conoce mi corazón. Señor, intenté. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuántas veces debemos perdonar nosotros? 70 veces 7. ¿Por qué, hermana Alison? Porque es nuestro hermano. Porque también es del pueblo de Dios. Entonces el Hijo de Dios escucha y obedece. Y entonces iba de nuevo. Va donde la hermana Mari, que así como se ríe durísimo, también es cosa seria. Peor si no le pagan. Por ahí tiene un gobierno, hermano. Hasta los pastores le cobran. Pastor, usted debe por aquí una comida hace 2 meses. Señor bendito. Yo decía, esta varona no respeta ni a los pastores. A su nombre. Entonces, hermanos, la unidad del Espíritu. El que es hijo de Dios escucha y obedece, por más duro que sea la situación. ¿Sabes por qué? Porque en la familia, ¿sí o no, que también hay hermanos difíciles? Yo no sé cómo se la pasaron mis hermanos a Maybel, Aldo. Aldo creo que debe ser un poquito menos, la hermana Belinda, con el hermano Gerson. Yo no sé cómo la pasaron, porque el hermano Gerson es así, poco así, pero era su hermano. Y tenían que respetarlo y amarlo. Nosotros también, en cambio con mis hermanos, todos, yo era el más difícil. Pero tenían que amarle porque yo era el primogénito. Ay, si no me obedecían. Entonces la familia, quieras o no, tú terminas agachando la cabeza. Por eso el Hijo de Dios, ¿sabe lo que hace? Es humilde. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Aprender de mí, que soy manso y humilde. Esas prácticas las debemos hacer todos los días. Aprender de mí, que soy como manso y humilde. Hermanos amados, 4:29. Mire lo que dice aquí en el 4:29 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. ¿A quiénes? A los oyentes. Por eso dice, no contristen al Espíritu de Dios. Amén. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuidar lo que nosotros hablamos. Cuidar lo que nosotros decimos. En el capítulo 5, versículo 3 al 5. Mire lo que dice. Por eso son prácticas que usted y yo las debemos hacer, hermanos amados. Aquellos que tienen derecho de participar todo lo del reino, también los que tenemos derecho, debemos nosotros también hacer o seguir las instrucciones
que se nos ha dejado. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, truhanerías, que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, mire, la avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Qué cosa es? Idolatría. Bendito sea el Señor. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso dice aquí, mire, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre los hijos de ¿quiénes? Tranquila, usted puede seguir pecando, venga a la iglesia normal, asista nomás, porque usted va a ver a quién, a Dios y no a los hombres. Pero se sigue en desobediencia, entonces se está sobando y sobando. El hijo, tenemos derecho, pero también seguimos instrucciones. Nos cuidamos, buscamos la santidad de Dios, buscando cada día lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, a su nombre, a su nombre. Pero entonces viene el otro, tranquila hermana, no pasa nada, esto puedes hacerlo, sigue bebiendo, sigue asistiendo a fiestas, sigue asistiendo a aquellas cosas, a su nombre, que vas a ir directito ¿a dónde? Al cielo. Así hay hoy pastores, así hay hoy iglesias, así hay hoy mega iglesia, que da tristeza en el nombre del Señor. Ayúdenos el Señor a nosotros a ser fieles. Último, hermanos, y sigue la lista. Y hay para los matrimonios, hay para los hijos, hay para los jóvenes, hay para los ancianos, para las ancianas, hay para todos, hay para la iglesia, hay para el pueblo de Dios, para que ninguno de los que conforman parte del reino de Dios se quede afuera sin practicar la justicia de Dios. A su nombre, todos aquellos, todos nosotros que tenemos derecho en Cristo Jesús de participar de su gloria, de su poder, de su amor, de su misericordia, de sus beneficios, de sus bendiciones, hermanos amados, de su honra, porque usted y yo tenemos una honra tremenda. También seguimos nosotros instrucciones. Amén. A su nombre. Y ahí, hermanos amados, entra el pasaje que comenzamos leyendo, Efesios 6:10. Dicho todas estas cosas, al final de todo aquello que ha dado, hasta el versículo aquí en el 6:10 dice, por lo demás, ¿sabe lo que dice? Fortalécete en Dios. Fortalécete ¿dónde? En Dios, en su poder. Hermanos amados, ¿sabe por qué? Porque haciendo todas estas cosas hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual. Como dije al inicio, hermanos amados, hay alguien que quiere, hermanos, sacarte del lugar que Dios te ha colocado. Hay alguien, hermanos amados, que quiere, hermanos amados, que tú no veas con claridad la gloria de Dios que mora en ti, que vive en ti, que camina contigo, que te abraza, que come contigo, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos entender que hay una lucha, y esta lucha es todos los días. Y no debemos nosotros descuidarnos de aquello. Me hacía, hermanos, recuerdo mi hermano antes de comenzar el culto. Hermanos amados, él suena la guitarra, él canta. Es más, en el ministerio que estaba allá en Perú, donde él estaba como pastor, hermanos, era el que cantaba, el que llevaba la música. Pero tantos tiempos que dejó, hoy a comenzar de nuevo es difícil. Asimismo nosotros, si no estamos nosotros continuamente agarrados del poder de Dios, vamos a sufrir estragos. Nos vamos a sentir un poquito mal. Porque esto es el que persevera hasta el fin. Perseverancia, constancia, no descuidándonos. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo. Porque hay alguien, hermanos amados, que quiere hacer la guerra. Hermanos amados, hay un sistema. Usted mira las noticias, hay un sistema en
contra de la iglesia de Dios. Hay un gobierno en contra del pueblo de Dios. A su nombre. Pero haciendo, hermanos amados, fuerza y agarrándonos del poder de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, hermanos, fortaleceos en el Señor. Ven, algo muy importante. Ese fortalecerse en el Señor no es algo que yo genero. No es algo que sale de mí. No es algo que yo puedo hacer con práctica y vengo a hacer ejercicio. No, es algo que viene del Señor. Porque nos dice a nosotros que no es algo que nace de mí, sino es algo que recibo. Es algo, hermanos amados, que me es dado en el nombre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, como me es dado y como es algo de recibir, como yo tengo que estar atento a su nombre. Usted escucha por ahí, ¿sí o no? Ese dicho que se dice, hermanos, un poco complicado. Me decía mi papá cuando llegaba tarde alguna cosa, que el que no está en la muerte de su padre no recibe herencia. Así mismo viene el Espíritu Santo de Dios. Está golpea y golpea. Hey, hijo, hija mía, aquí estoy. Quiero llenarte más y más este día. Y usted que le dice, estoy cansado, estoy cansada, estoy dolido. A su nombre. Ven mañana, Señor. Entonces el otro día el Espíritu Santo, ¿no? Hijo mío, como dice la Biblia. Y eso no es para el de fuera, eso es para la iglesia. ¿Él cómo está? A la puerta. A la puerta. A la puerta. Y llama todos los días, Marisa, aquí estoy. Ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día, Marisa, pastor. Señor Jesús, Señor Jesús. Ayer ya fue, me llené demasiado. Hoy es un nuevo día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y también como son nuevas sus misericordias, también hay nuevas luchas, hay nuevas batallas. Por eso la Biblia nos dice, hermanos amados, que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 dice, hermanos amados, en Mateo 6, que cada día tiene su propio afán. Jesucristo lo sabía. Jesucristo dijo, hermano, todos los días tendréis aflicción. Y si Él nos advierte y nos dice por eso, hey, vencedor, mi poder, en mi fuerza. Pero nosotros queremos, no, con lo de ayer. Ayer fue algo glorioso. Hoy el Señor quiere darte algo nuevo. Hoy quiere el Señor también llenar copa hasta que rebose en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fortalézcate, porque no es algo que lo generas tú, sino algo que recibes de parte de Dios. Por eso que dice, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿cómo dice? Alison, hermana Mari, todo lo puedo ¿en quién? ¿Dónde está el poder de hacer las cosas? En Cristo. El poder hacer las cosas, ¿dónde están? En Cristo. En Cristo. Lo que decía mi esposa, hermano, y contaba, ha sido de verdad una semana tremenda, terrible. Incluso hasta el día de ayer, hermanos, nos gozaron y me entró de nuevo algo terrible, las pantorrillas. Y sé que, hermano, es por falta de potasio, hermanos, pero terrible. Y que no podía dormir. Pero decía, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y me acordaba de lo que uno estaba escrito. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo, Señor, ayúdame, quiero dormir, porque yo no sé cuántos han tenido este dolor en los polpachos, horrible, y no podía dormir. Señor, ayúdame. Yo no sé en qué hora me he quedado dormido. Wow. Y amanecí sin dolor. Digo, Señor, gracias. Solamente es en el poder de su fuerza. No hay en otra, hermanos. No hay en otras. Digo, gracias, Señor. Gracias porque tú me has dado la victoria.
Hermanos amados, porque no es algo que nosotros podamos hacer. Por eso dice este pasaje aquí, en el poder de su fuerza. Poder, hermanos amados. Miren, esa palabra original viene de dinamus, dinamita. ¡Wow! Ese poder, hermanos amados, es el que resucitó a Cristo Jesús. Es aquel que hizo, hermanos amados, venció la muerte, al pecado en el nombre de Jesús. Por eso dice en Efesios 1, 19 y 20. Miren lo que dice, hermanos amados. Y cuál la supermanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder es aquel que hizo levantar al Cristo de la gloria, donde estaba ahí, hermanos amados, a su nombre. Es el poder, hermanos, es que actúa poderosamente en nosotros. Por eso dice después, hermanos, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Sobre todo poder. Porque hay ¿cuál poder? Hay un poder, hermanos amados. El sistema del día de hoy está terrible. Terrible. Usted ya no está ni en su casa seguro, hermanos amados. Mire usted la gente de muchos lados. Se acostaron a dormir, hermanos amados. Y cuando de repente, ¡blum!, vino un maremoto. Muchas inundaciones en nuestro país, hermanos amados. Gente que va perdiendo la vida, hermanos amados. Mucha gente que estaba tranquilo, segura en otras casas, pero no segura en Dios, hermanos. En un momento se le derriba todo. Pero Jesucristo tiene poder para tirar abajo todas aquellas cosas y cubrirnos en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre. Ese poder es en el cual usted y yo nos debemos fortalecer, amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y es en nuestro diario vivir. Sobre el pecado, hermanos amados, en el 23, por eso dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en el 22 al 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Primera de Corintios, hermanos amados, dice, llevando cautivo toda desobediencia, todo en cuanto se levanta en contra de la verdad de Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la palabra del Señor. Pero hay que tenernos que nosotros agarrarnos de esa fuerza. Agarrarnos de ese poder, porque cuando nos suceden cosas terribles, nosotros que sabemos, no sabemos a qué hacer. A su nombre. Eso es lo que nos está indicando. Por lo demás, dicho todas estas cosas, bendita sea la gloria de Dios. Amén. Fortalece tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay ataques, hay dardos, hermanos amados, hay cansancio físico, hay cansancio mental. Y ese es muy tremendo, el cansancio mental. Y cuando hay cansancio mental, ¿saben lo que viene después, hermanos amados? Amén, el desánimo. Y hoy todo lo que se llama, hermanos amados, bendita sea la gloria de Dios. Escuchaba uno de los de Puerto Rico, creo que se llama Fran Reyes, si no me equivoco. Fran, uno de Puerto Rico, un doctor que ya no está, decía que uno de las mayores que el mundo actual está pasando era por el estrés. Todos esos cansancios mentales. Y es por eso que la gente está tan estresada que no sabe qué hacer, que comete locuras. Toma decisiones a la loquera. Cuando el Señor nos dice a sus hijos, no temeremos nosotros de malas noticias. No tomes decisiones cuando te encuentras acelerado. Por eso nos dice el Señor en nuestro diario vivir, hermanos, en estas situaciones, cuando hermano burlado, cuando la gente se te burla muchas veces, hermano, fortalécete en el Señor.
Cuando mucha gente, hermanos, pasa al lado tuyo y se te ríe. Cuando hay mucha gente, hermanos amados, que te mira de un lado al otro como que si tú no sirvieras. ¿Y qué va a decir de mí? Fortalécete en el Señor. Cuando la gente blasfemia al lado tuyo, ¿y tú qué me vas a poder decir a mí? A su nombre, fortalécete en el Señor. Cuando dicen mentiras en contra tuyo, hermanos amados, y eso duele, fortalécete en el Señor. Cuando te encuentras enfermo, cuando te encuentras tirado en una cama que no puedes, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos sentamos muchas veces en necesidades, fortalezcámonos en el Señor. Cuando vienen todas estas situaciones, ahí es que el Señor nos dice a nosotros: ¡hey! Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Los jóvenes hoy en día, hermanos amados, wow, aquí, allá, hermanos amados, ¿y qué es lo que le dice aquí con esta palabra? Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Porque si ven ataques, hermanos amados, de bulismo, que eres cristiano, que porque no eres cristiano. Hoy muchos de ellos no les gusta decir que son cristianos evangélicos. En la iglesia, en los cuatro muros, hermanos, todo el mundo sabe que son cristianos evangélicos y que forman parte de un grupo, pero en sus escuelas, pero con sus amigos, pero en las amistades, pero en los vecindarios, no saben que tú eres un hijo o una hija de Dios. Porque en algún momento han recibido ataques y burlas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Fortalécete. Por eso que hay una guerra, hermanos, espiritual que opera en las regiones celestes. Y el Señor sabe estas cosas, hermanos amados, y a través del apóstol Pablo, que nos dice por los demás, después de todas estas cosas, fortalécete en el Señor. Llénate del Señor. Y es por eso que le dice después: bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11, mire lo que dice. Y el 12, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sin armadura no se puede estar firme. Usted piensa, hermanos, que es asistiendo al culto, que es dando ofrenda, es poniéndose la armadura de Dios a su nombre. Usted piensa es que es cantando, usted piensa que es predicando, es poniéndonos la armadura de Dios, porque cuando vienen los ataques usted pueda estar firme a su nombre. A su nombre. Yo hablo a un pueblo maduro, a un pueblo santo del Señor, que entienda en Cristo Jesús que no es como nosotros, hermanos, recibimos. Al menos yo recuerdo, hermanos, que si eso estaba, wow, candela, ahí estaba la unción de Dios. Pero después me di cuenta que para que todo vaya liso, tengo que estar vestido, hermana Marisa, de la armadura de Dios. Porque hay alguien que está, ¿qué cosa? ¿Sabes qué? Acechando mi vida. Hermano Aldo, hermana Natalie, hay alguien que quiere acechar tu vida, tu matrimonio, tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ese vestido es que usted tiene que vestirse, pues. Ahí no lo va a vestir papi, ahí no lo va a vestir mami, ahí no va a estar la esposa, ahí no va a estar el esposo, ahí no va a estar la mamá, ahí no va a estar el papá. Es usted, soy yo, que me tengo que vestir de la armadura de Dios a su nombre. Como un soldado, por eso lo ilustra de esta manera, como un soldado, hermanos amados. Porque hay una lucha, bendita sea la gloria de Dios. Hay una lucha tremenda, que lo que decía, hermanos amados, que debemos de saber. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de siglo, contra huestes espirituales. ¿Sabe de qué dice? De maldad en las regiones celestes. Por eso es que le dice: por tanto, tomad toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo.
¿Cuándo es que se resiste? ¿En el día bueno o el día malo? En el día malo. Si ve que la armadura es para el día malo, en el día bueno todo, gloria a Dios, aquí estoy con mi armadura. La cosa es en el día malo. Mi esposa cuando vino esta semana, ya unas cosas, ya otras cosas. Conversaba esta semana, hermanos, con ministros de muchas situaciones en mi vida. Yo decía, de verdad, ya no sé a quién decirle. Y me daba unos consejos y yo decía, wow, gracias Señor. Y estando así, mi esposa todos los días, físicamente el cansancio. Yo decía, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo ayudar? Porque no soy médico. Sin tú poder hacer nada. Toma una pastilla a mi esposa y no le sucede nada. Es una lucha espiritual, hermanos. Señor, ayúdanos. Señor, danos la fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Satanás quiere destruirte. Por eso te dice, fortalécete en el poder de Dios. Fortalécete en el poder de su fuerza. Aquella fuerza, aquel poder que resucitó de los muertos, que levantó, hermanos amados, a Lázaro después de 4 días, que ya apestaba. Ese poder es el que actúa poderosamente en usted, en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Qué bueno es el Señor. Por eso nos dice a nosotros, hermanos amados, en esta lucha de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y allá habla, hermanos, los rasgos. ¿Cuáles son, hermanos amados? El cinturón de la verdad. No vamos a hablar de cada uno de ellos, pero está el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de paz, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, hermanos amados. Bendita sea la gloria de Dios. Toda esta armadura es la que nosotros debemos armarnos en el nombre del Señor. Amén. Tomando toda esta armadura es cuando usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Porque no hay nada más tremendo, hermanos amados, no hay nada más triste que usted, hermanos amados, en el nombre del Señor, que pudiendo usted vencer, teniendo todo a su lado, usted no coja. Cuando usted lo tiene en sus manos. El pueblo tenía, hermanos amados, ¿sabes qué? Adelante, un mar inmenso, porque no podía cruzar al otro lado. No podía, hermanos amados, hasta ahí llegó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hermanos amados, y comenzaron ellos a desesperarse. Comenzaron ellos a mirarse los unos a los otros, hermanos amados. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor les dice, ¿por qué claman a mí? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? A veces, hermanos, tenemos nosotros la armadura de Dios y por no utilizarnos es que estamos ahí perdiendo el tiempo. Por eso se lo aprovecha el tiempo en el nombre de Jesús. Y solamente de esa manera nosotros podemos estar, hermanos, firmes. Total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios, hermanos amados. Por eso en el capítulo que leíamos de Efesios 4 habla de toda humildad. ¿Cuánto nos urge a nosotros, hermanos, depender de Dios? En cada situación difícil que usted pase, hermano Fausto, Cristo se está manifestando a su vida. En cada situación, presentándose en nuestra vida. Cristo, hermanos amados, quiere surgir en nuestra vida. Por eso Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por eso dijo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo en Tesalonicenses, da gracias a Dios en todo. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios? Sí, porque en esa situación difícil es que Cristo va a salir. Es que Cristo, amado, es el que se ve ahora sí, hermanos amados, porque no tenemos nosotros que mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Y ahora ¿quién me va a ayudar? Aquel tampoco, aquel tampoco, aquel tampoco. Entonces nosotros en las situaciones difíciles aprendemos totalmente a depender de Dios.
aprender. Y eso Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, dame la fuerza en el nombre de Cristo Jesús totalmente a depender de Él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos amados? Amén. ¿Sabes por qué? Porque hoy existe la autosuficiencia. Autosuficiencia. Todo el mundo, hermanos amados, usted ve, hermanos, da tristeza. Da tristeza en los logros. Wow, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Y mientras veía acerca de esto de la autosuficiencia, yo me sentí mal porque aquí estaba yo. Ya les voy a decir por qué yo. Hermanos amados, porque no hay nada más tremendo con la autosuficiencia cuando se logra algo, porque esa gente llega a ser altiva, orgullosa, soberbia. Hermanos amados, dice que no es terrible. Mire lo que dice, estaba leyendo, no hay cosa más terrible, hermanos amados, que un pobre llega a hacerse rico un instante al otro, porque esa gente, hermanos, se sacó el aire de un lado al otro y comienza a escribir libros. Tú puedes hacerlo, no necesitas de nadie. Y comienza todas esas cosas que tú te llenas de altivez y de orgullo, que tú puedes hacerlo solo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando su palabra en Juan capítulo 15 dice: alejados de mí, nada podéis hacer. También sabe por qué le decía que estaba yo ahí en eso, porque decía ahí: no hay nada peor que un gordo, así decía, que un gordo haya bajado de peso y hoy escriba libros acerca de los logros personales. Y yo me pongo a ver de verdad, a investigar. Oye, y esa gente cuando ha sido gordita, así como su pastor, y ha obtenido, tú puedes, y los comienzan a los otros, vamos, así, y hermanos, te llenan de autoestima, que tú te sientes como un globo. Y eso es terrible. Y decía, oye, es verdad, yo decía. Y me acuerdo cuando bajé aquellas 2 veces. Uno se creía así, hermano Héctor. Uno hasta doctor se creía. Tienes que hacer esto. No comas aquí, no comas allá. Tú puedes, tú puedes. El poder está en ti. Yo decía, wow. A su nombre. Esto no se trata de lo que tú comas o no comas, de lo que hagas o no hagas, sino del poder de Dios, de la total dependencia de Dios. ¿Sabe cuánta gente deportista le dio un infarto? ¿Sabe tanta gente que se cuida de las comidas murió de gastritis? Murió del hígado. ¿Por qué, Señor? Por esto. Porque se vuelve altivo, porque piensa que... Ahora, no me malentienda, estoy hablando de la autosuficiencia. Debemos comer bien. Hay que cuidar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sino que cuando nosotros creemos que por lo que comemos, yo estoy así y me voy a cuidar así, estamos mal. De que porque mis logros es por eso que yo tengo algo de parte de Dios. No, es por eso que el Señor nos dice a nosotros: dependamos de Él. Por eso que el apóstol Pablo terminó diciendo, ¿sabe lo que dijo? Cuando soy más débil es cuando más fuerte soy. Cuando estoy más ahí calladito, arrocudadito ahí, hermanos amados, cuando nadie cree en mí, es que Dios levanta mi vida de Cristo Jesús. Por eso ayúdenos el Señor con los 1:16. Todo por medio de Él, para Él. A Él la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Debemos entender que es vital para nosotros los hijos de Dios, total dependencia de Dios. Gloria a Dios por los atributos que Él nos ha dado.
Por eso Pablo en una parte de sus cartas dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te glorías? ¿Acaso no te lo hubiesen dado? Hermanos amados, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él. Y en medio de esa armadura hay algo muy fundamental, y con esto termino: la oración y la meditación. La oración es algo muy importante para que usted y yo no seamos derribados. Amén. El tiempo que usted pasa con Papá Dios, el tiempo que usted le dedica a Papá Dios, el tiempo, hermanos amados, que se congrega con Él, que recibe de Él. Amén. En la meditación, palabra. ¿Sabe que hoy en día, hermanos amados, ya no dependemos de Él? Y yo meditaba en estas cosas porque veía una reflexión. Yo decía: sí, Señor, es verdad. Los que son más viejitos en esto, yo creo mi hermano Héctor no sé cuánto tiempo tiene en el Evangelio. No sé mi hermana Maybel cuánto tiempo. Amén. Pero antiguamente, para invitar a alguien o pasar a alguien, hermanos amados, el pueblo de Dios oraba y Dios indicaba. Hoy ya no hacemos la iglesia. Hoy, ¿saben qué vemos? Por eso hablamos de la autosuficiencia. Porque toca bonito, porque tiene carisma, porque es de buena presencia, porque sabe hablar a su nombre. Y no buscamos dirección de Dios. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos, iglesia. Y es para eso la oración. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Bendita sea.